Habíamos mencionado el día miércoles en el servicio que tuvimos de oración, que así fue, de estudio bíblico, que el día de hoy la enseñanza iba especialmente dirigida al hombre. Eso no quiere decir que no va a ir también dirigida o implica a la dama. En sí, la palabra de Dios nos habla a todos. Así que, pero especialmente va a ir dirigida al varón. Si usted es hombre, está casado, está soltero, jovencito o es un niño, sepa que la palabra de Dios va a ir dirigida para usted. Si usted de pronto dice, mi esposo no vino, usted dama dice, mi esposo no vino, no se preocupe, usted va a escuchar esto y va a saber por qué orar a Dios, por qué razones pedirle a Dios. También casi hace un mes fue el Día del Padre, ¿verdad? Y es bueno que también un padre, un hombre, escuche esta enseñanza. Así que vamos a ir en nuestras Biblias, Job capítulo 1, versículos del 1 al 5. Job capítulo 1, versículos del 1 al 5. Después de esto, vamos a orar y veremos una cita bíblica más. Puesto de pie, por favor, mis amados hermanos. Job capítulo 1, versículos del 1 al 5. En este libro nosotros ya es una historia que podemos conocer la integridad, la justicia de Job, de este hombre, de este varón. Él era un esposo, él era también padre. Job capítulo 1, versículos del 1 al 5. Puesto de pie, si usted puede ponerse de pie por respeto a las Escrituras. Vamos a leer en forma antifonal. Leo yo el primer versículo, luego usted el siguiente, y el último lo leeremos todos juntos. Dice así la palabra, Job capítulo 1, versículo del 1 al 5. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales, e iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas, para que comiesen y bebiesen con ellos. Leamos juntos también el verso 5. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos, y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Vamos a ver lo que significa ser un hombre bíblico, o lo que significa ser un hombre bíblicamente. Oremos. Señor, le pido en este momento que su palabra, Señor, tenga la preeminencia y la prioridad y no sean las mías. Ayúdeme, Señor, a transmitir, Señor, que al unísono todo podamos escuchar su palabra. Yo no soy nada ni nadie, mas en su santo nombre, Señor, y nuestra fe y esperanza en usted, así le rogamos, en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Ahora quiero que me acompañe al libro de Ezequiel, capítulo 14. Vamos al libro, ahí si marca Job, vamos a ir a Ezequiel. Recuerde, Ezequiel, Daniel, estamos antes del libro de Daniel. Ezequiel, capítulo 14, versículos del 12 al 14. Voy a leer yo. Ezequiel capítulo 14, versículos del 12 al 14. Dice así la palabra. Antes justamente del libro de Daniel, Ezequiel 14 del 12 al 14. Dice así, vino a mí palabra de Jehová diciendo, verso 13, hijo de hombre, cuando la tierra pecare contra mí rebelándose pérfidamente, y extendiere yo mi mano sobre ella, y le quebrantare el sustento del pan, y enviare en ella hambre, y cortare de ella hombres y bestias. Y aquí está el versículo 14 de Ezequiel 14:14. Ahora dice, si estuviesen en medio de ellas estos 3 varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Ya hemos leído la palabra. En esta mañana aquí somos un buen grupo de varones.
y muchos todavía quizá no se han casado, pero muchos ya están casados. Hay también un grupo de damas que ya tienen sus esposos. Hay jovencitas que no se han casado, y lo que vamos a ver en la enseñanza de la palabra de Dios es como el tipo de varón por el cual tú tienes que orar para que Dios, Él a ti te conceda. También, si es que ya tienes un noviazgo, siendo dama, es el tipo de varón que tú tienes que ver, el cual tú pedirle a Dios, y también tú buscar. ¿Cómo buscar un hombre así? Si eres ya un joven y ya tienes un noviazgo, este es el tipo de hombre bíblicamente que tú y yo somos llamados a ser. Y si ya estamos casados, Dios nos ha llamado a esto. Ahora, hermanita, usted de pronto, mientras siga la predicación, usted cada vez que se empiecen la palabra de Dios nos muestre la grandeza de ella, hablando al varón, usted no le esté ahí diciéndole, escucha. No, déjele al Señor, porque cuando damos lugar a la carne misma va a impedir que Dios haga su obra. O usted ahí, o de pronto usted no le diga nada, pero usted ahí le da con el codito y el codo, y le da. No haga eso. Vamos a pedirle a Dios que Dios sea quien coja nuestros sentidos en esta enseñanza, mis hermanos. ¿Qué significa ser hombre bíblicamente? Dice la palabra en el libro de Ezequiel que aquí estaba el profeta escuchando la voz de Dios, y dice que empezaba el versículo: vino a mí palabra de Jehová diciendo, Ezequiel 14:13, ahora, hijo de hombre, cuando la tierra pecare contra mí rebelándose pérfidamente, dice, y extendiere yo mi mano sobre ella, y le quebrantare el sustento del pan, y enviar en ella hambre, y cortare de ella hombres y bestias, si estuviesen en medio de ella estos tres varones, y aquí están los nombres: Noé, Daniel y Job. Dice que ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Aquí nuestro gran Dios, Él aquí nos está hablando y dice, cuando en la tierra hubiere pecado, ya sea en mi pueblo, dice que únicamente por la justicia, si estuviesen estos tres hombres, dice, ahí menciona Noé, menciona Daniel, menciona Job, y dice, ellos solo únicamente librarían sus vidas. Únicamente. ¿Qué significa ser un hombre bíblicamente? Habíamos visto también nosotros en el libro de Job, capítulo 1, versículo de 1 y versículo 2, que dice la palabra que Job, dice, era un varón, él era un hombre. Hoy en día ya nacer masculino como género masculino, varón, ya no es de significado bíblico ya en sí. Hay personas que quieren hasta cambiar su género, cambiarse de sexo incluso. Estamos viviendo nosotros en nuestra sociedad donde un hombre bíblico ya suena como algo muy lejano, como que ya no se puede practicar. Ya lo que sí la sociedad nos enseña, que sí podamos nosotros vivir como un hombre libre, un hombre de sociedad, un hombre que se puede tener buenas relaciones, un hombre que se sepa expresar bien, un hombre muy educado, un hombre muy elocuente, pero no, la sociedad no nos enseña cómo ser un hombre bíblicamente. Aquí podría decir aquel hijo, si mi papá escuchara esto. Aquella esposa podría decir, si mi mamá, ¿verdad? Si mi esposo, diría la esposa, si mi esposo tan solo tuviese un corazón dócil para con Cristo y escuchase la palabra. Muchos dicen, soy hombre porque tengo hijos. Hasta los animales tienen hijos, y con todo el respeto. Tengo mujer y soy hombre porque eso pone en mi licencia de conducir y en mi partida de nacimiento. Pero naciste con pecado. No naciste siendo salvo. No naciste siendo regenerado. No naciste con la salvación. Nosotros, al haber nacido en este pecado que invade nuestras vidas,
lo cual practicamos y hasta muchas veces ciegamente y hasta de forma desesperada. Podemos creernos hombres porque así lo pone en nuestros datos. Creernos hombres porque ya estamos casados o porque de pronto ya tengamos hijos. Pero eso no significa ser un hombre bíblicamente. En primer lugar, hombre significa ser consagrado a Dios. Ser consagrado a Dios. Habíamos visto en Ezequiel 14 que dice: si es que en todo el pueblo y en toda la tierra yo voy a enviar hambre. Dios dice: yo voy a castigar, porque la maldad es ellos tan grande, pero ningún hombre de todo el pueblo está viviendo como yo quiero que viva. Y si tan solo estuviesen ahí Job, Daniel y Noé, ellos se salvarían. Eran hombres consagrados. Dice que la palabra en Job 1, según habíamos visto, que era un hombre temeroso de Dios. Job, apartado del mal. Era un hombre honrado, era un hombre honesto. Era un hombre que no se metía a la inmoralidad. Ese era Job. Era un hombre consagrado. Un hombre bíblicamente tiene que ser un hombre consagrado. Si usted es cristiano, si usted es hombre, si usted tiene una Biblia, si usted asiste a la iglesia, y sabemos que eso no nos salva, pero si Cristo le salvó, usted tiene que ser un hombre consagrado, un hombre bíblico. No necesariamente un hombre hacia nuestra cultura, hacia nuestra tradición, hacia nuestro país, hacia nuestro continente. No. Nosotros somos de Cristo. Ser un hombre consagrado. Job era un hombre consagrado. Y habían muchos hombres cuando Job estaba viviendo, pero no le agradaban a Dios. Porque pueden haber muchos hombres, pero muchos hombres no le agradan a Dios. Pero Dios dice, y a Dios le plació escribir en la Biblia, y Ezequiel escuchaba. Y Ezequiel decía: Señor, tú has mencionado a Noé, a Daniel y a Job, y dice que solo ellos salvarían sus vidas. ¿Y yo qué? Ezequiel estaba escuchando. Era el profeta. ¿Cómo se sentiría Ezequiel a que Dios no mencione su nombre? Estaba vivo. Eso podemos nosotros ver en las Escrituras, porque Dios inspiró a Ezequiel. ¿Cómo se sentiría este hombre decir: pero yo todavía no soy lo suficientemente consagrado a ti, Señor? Todavía no vivo de una forma agradable a ti, Señor. Y Dios le dijo: Daniel, Noé y Job, solamente ellos librarían sus vidas únicamente por su justicia. ¿No dice la Biblia en Primera de Juan, capítulo 3, dice que el Hijo de Dios se conoce porque practica la justicia, mas los hijos del diablo porque practican el pecado? En esto se conoce a los hijos de Dios, el que practica la justicia. Y dice que únicamente por su justicia ellos salvarían su vida. Un hombre consagrado es un hombre que practica la justicia. Nosotros tenemos que ser hombres consagrados. Esta palabra tiene que ser de alegría. Esta palabra tiene que ser miel al varón. Tiene que ser dulce al paladar. La palabra consagración no tiene que causarnos desespero ni intranquilidad, porque nosotros podemos compartir en Cristo este atributo de Él. Hombre significa ser un hombre consagrado a Dios. Mientras Dios inspiraba este libro, ¿usted se imagina cómo se sentiría Ezequiel? Que él escribía y decía: Job, Daniel y Noé, ¿y yo? Señor, ¿y yo? Yo también quisiera estar escrito allí. Yo también quisiera ser un hombre consagrado. ¿Qué significa ser un hombre bíblicamente? Significa ser un hombre consagrado, y eso también quiere decir ser un hombre temeroso de Dios. Es un hombre que escucha la palabra, que escucha la predicación, que escucha la misma palabra de Dios y dice en su corazón: voy a cambiar mi vida. Señor, voy a cambiar mi vida. Yo soy hombre y yo sé que tengo que hacer cambios en mi vida porque yo no estoy viviendo de una manera que te agrade. Tú ya me has mostrado, porque tú eres Dios, en que yo tengo que cambiar. Y Señor, yo voy a cambiar mi vida. Yo no tengo que ser un hombre tradicionalista. No tengo que ser un hombre de las costumbres de este mundo. Yo no tengo que ser un hombre como mis demás amigos. Yo no tengo que ser un hombre como mis demás compañeros o los demás trabajadores con los que yo comparto y con los que yo platico. Yo quiero ser, Señor, un hombre temeroso de ti.
Job era un hombre que no tenía tacha alguna en su vida moral. Nadie podía decir o indicarle: Job, tú estás viviendo mal en esto. Pero hoy en día muchos ya se han acostumbrado a que le digan: él ya es así. ¿Quién lo va a cambiar? Si es cristiano, Dios lo cambia. Pero si usted es hombre y si usted dice: a mí ya nadie me cambia, es que soy así, no diga que es un hombre bíblicamente. Usted tan solo nació de género masculino, pero un hombre bíblico es un hombre que tiene que buscar la consagración en temor a Dios. Y no un hombre que se acostumbre en sí, pues, o de pronto que la esposa diga: ¿quién lo va a cambiar a ese? Y usted dice: ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué falta de respeto a las Escrituras? ¿Qué es que Dios no querrá cambiarte, varón? ¿Es que Dios no querrá cambiarme a mí? Dios veía que Job hacía fuera de casa y dentro de casa lo que a él le agradaba. Era un hombre que tenía tentaciones. Era un hombre que también él podía caer en pecado. Pero Job buscaba honrar a Dios. Y Dios escribió allí, y mire cómo lo pone: solo ellos tres librarían sus vidas por su propia justicia: Job, Daniel y Noé. Muchos son fuera de su casa otra cosa. Muchos son dentro de su habitación o su recámara lo más oscuro y lo más vil. Muchos dan rienda suelta y se dejan seducir por sus apetitos carnales. Y con tal que ellos piensen que nadie sabe y nadie les descubre, creen que viven vidas temerosas de Dios, y no es así. Si tú hubieses estado en el tiempo cuando Dios habló a Ezequiel, tú y yo quizá hubiéramos muerto. Porque Dios mencionó: solo estos tres hombres se salvarían. El deseo de esta predicación, hermano, es que nuestro corazón quiera y anhela ser un hombre bíblico. Yo no quiero vivir para ser un hombre que haga lo que yo quiero hacer. Nosotros no tenemos que vivir para querer cumplir nuestros apetitos y deseos en la tierra. Nosotros tenemos que vivir, mi amado hermano, para querer cumplir lo que Dios tiene escrito para nosotros, porque Dios ya lo dejó revelado, lo que Él quiere para que nosotros vivamos en temor y en temblor, en consagración para Él. Pero muchos en sus casas albergan muchas cosas, guardan muchas cosas, miran muchas cosas, películas sucias, guardan revistas, tienen sus ojos manchados de la basura de la internet y dicen que temen a Dios. Ser un hombre bíblicamente significa ser también temeroso de Dios. No diga usted que teme a Dios. El hecho de coger el himnario, el hecho de andar una Biblia, eso no nos hace decir yo soy hombre. El hecho que usted ande bien vestido con cualidades masculinas no le hace a usted hacer alarde de que es un varón. Usted nació masculino, pero usted tiene que decirle a Dios: yo quiero ser un hombre bíblico. Muchos dicen: soy hombre y puedo hacer lo que yo quiera. Mentira. Eso no dice la Biblia. Otros dicen: soy mayor de edad y ahora puedo practicar lo que yo antes no practicaba o lo que me prohibían mis padres. Si tú eres hombre, eso no es un hombre bíblico. Un hombre bíblico es aquel, hermano, es aquel que aunque sea mayor de edad y aunque sea menor de edad y aunque sea un niño, él dice: yo quiero ser un hombre bíblicamente, porque yo quiero ser un hombre que agrada a Dios. Y eso va a ser mi lucha de mañana, y esa va a ser mi lucha de tarde, esa va a ser mi lucha grande de noche, y va a ser mi lucha cuando yo esté solo, pero yo quiero ser un hombre que agrade a Dios. La consagración que tenía Job, que tenía Noé y tenía Daniel, y Ezequiel decía: Señor, ¿y yo? Porque la consagración es individual. La consagración es individual. Si no eres un hombre consagrado, nada de lo que Dios te da estará consagrado. Si tú no eres un hombre consagrado, por más que tengas pertenencias, tengas posesiones, tengas haciendas y tengas en plenitud lo que Dios te pueda a ti permitir tener aquí en la tierra, si tú no eres un hombre consagrado, nada de lo que tienes es consagrado. Ni tu casa,
ni tu habitación, ni tus hijos, ni tu esposa, porque la consagración es individual. De pronto, si tú eres joven, ni tu padre, ni tu madre, porque la consagración es individual. Hombres hoy en día se nota más que temen al mundo, aman al mundo que temer a Dios. Ven lo que ponen las revistas y deciden seguir la figura de la revista. Ven lo que ponen los periódicos y deciden seguir la figura masculina de lo que pone el periódico. Ven lo que ponen hoy en día, hasta los hombres modelan y siguen la figura masculina de lo que el hombre modela. Y déjeme decirle, yo también soy hombre y también soy tentado y tengo concupiscencia, soy atraído, soy seducido, porque así les dice la Biblia. Pero nuestro deseo debe ser con todo nuestro corazón ser un hombre bíblico, un hombre consagrado. Que en ti no mande el mundo, que en ti no mande la moda, hombre. Y todo niño en su corazón debería decir, yo quiero ser un hombre bíblico. Toda jovencita debería decir, yo quisiera casarme con un hombre consagrado. Y Dios tiene para ti, Dios tiene para ti. Hoy en día los hombres hablan igual que los hombres mundanos, tienen el mismo vocabulario, visten del mismo modo y tienden a tener accesorios y todo lo como este mundo hoy en día promueve al masculino. Hombre, ¿qué significa ser hombre en la Biblia? Ser un hombre consagrado, un hombre temeroso de Dios. ¿Qué significa también ser un hombre temeroso de Dios? Hombre, si es casado, respeta a su esposa. Escuche lo que dice en el libro de Mateo, y si puede venir conmigo, por la brevedad del tiempo, voy a estar corriendo un poco. Mateo 5, versículos 27 y 28. Escuche lo que dice Mateo capítulo 5, versículos 27 y 28. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Y antes decía, ¿oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio? Hombre, si es casado, respeta a su esposa. La Biblia dice que un hombre, aunque vea a una mujer, no va a dar sus ojos, su vista, su mirada, su mente, su corazón para pensar y dar rienda a las imaginaciones y pensamientos sexuales contra otra mujer, solo y únicamente con su propia esposa. Pero estamos viviendo nosotros y decimos que tenemos temor a Dios, y vergüenza debería darnos si somos hombres bíblicos, porque Dios dice, si solo estuviesen estos tres varones, Job, Daniel y Noé, solo ellos librarían sus vidas por su justicia, por la justicia. ¿Hay justicia en nuestras vidas? Para muchos justicia no saben ni siquiera lo que es. ¿Nosotros practicamos la justicia? Pero sin embargo, si es hombre, si es casado, respeta a su esposa. Hombre, si estás casado, debes y debemos respetar a nuestra esposa. El respeto es individual y en cualquier lugar. Si conoces a hombrecitos que cuando ven a una mujer caminar o en televisión y se le caen los ojos, no seas así, respeta a tu esposa. O si tienes novia, respeta tu noviazgo. Jovencita, si sales con un joven que tú sabes que le gusta a otra, pues ya te das cuenta que si le gusta a otra, cuando tú te cases también le va a gustar otra. Pero un hombre, si está casado, tiene que respetar a su esposa. Un hombre temeroso de Dios no es aquel que hasta en la misma iglesia está mirando a las jóvenes de la iglesia, hasta en la misma iglesia está mirando a las hermanas de la iglesia, y no le importa que aunque la hermana vaya de una vestimenta completa, ni aún así respeta eso, no diga que es hombre. Un hombre consagrado, un hombre temeroso de Dios, un hombre que respeta a su esposa. O si no está casado, respeta a la mujer. Respeta a la mujer, porque la palabra de Dios dice, como a coherederas en Cristo. Si está casado, respete a su esposa. Si la palabra, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Hermanos, eso también quiere decir en las Escrituras que usted va a ser tentado a mirar a una mujer, pero usted, si es que la mira, usted puede mirar a un lugar, pensar en su esposa. Lo que voy a hacer no es
es santo, no muestra temor a Dios, no es digno de consagración, pero Dios dice, vas a ser tú atraído y seducido, vas a ser tentado, pero si es que tú te quedas mirando, si es que tú detienes, si es que tú pones pausa, si tú das lugar a que tus ojos se den a la seducción humana y pecaminosa, no digas que eres un hombre consagrado. No digamos que somos hombres consagrados. Hombre trata a su esposa delicadamente, aunque ella no sea fácil. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 7. Escuche lo que dice. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 7. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Hombre trata a su esposa delicadamente, aunque ella no sea fácil, ¿Quién dijo que la mujer es fácil? No. ¿Y quién dijo que el hombre es fácil? No. Cosa que aquí no estamos en un terreno de que quién más y quién es menos. Aquí estamos en el terreno bíblico y Dios dice, vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente. Hombre trata a su esposa delicadamente, aunque ella no sea fácil. Eso quiere decir que necesito pedir a Dios que me dé sabiduría para poder vivir con mi esposa. Si estás casado, te pueden dar 1000 consejos, pero si tú no le has pedido sabiduría y no has decidido obedecer a la sabiduría de Dios, a las escrituras, al consejo bíblico, porque es de la sabiduría de Dios, en toda sabiduría, dice Dios que a consecuencia de no vivir con ella sabiamente en casa, y vivir sabiamente significa cuando uno principalmente está despierto, cuando dialogas, cuando hablas, cuando estás llegando a casa, cuando compartes. Con la sabiduría de Dios se toman decisiones sabias en la casa y con la Biblia, y ayudarán a conducir y a vivir y a enseñar a vivir a tu esposa en sabiduría. Dice la palabra también la siguiente parte del versículo, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Muchos hombres tratan mejor a otras mujeres, les abren la puerta, les detienen la puerta, les sonríen, les hablan, y Dios dice que nosotros tenemos que dar honor a la mujer como a vaso más frágil. Dios dice, tú vas a ser tentado a no hacer esto. Dios ya sabía, hermano, que el hombre va a ser tentado a querer hacerlo por un tiempo y luego ya dejar de hacerlo. Y Dios dejó escrito que el hombre siempre tiene que tratar a la mujer, a darle honor como a vaso más frágil. Tratan mejor a otra mujer que a su propia esposa, y ni muchos ni saben que tiene esposa. Dios pide que nos comportemos y nosotros tratemos a la mujer con fragilidad, con delicadeza, pero muchos tratan con mucha delicadeza a las hermanas de la iglesia y no a su propia esposa. Muchos tratan con fragilidad, con delicadeza a la vecina, a la compañera de trabajo. O muchos están buscando la oportunidad para ser masculinos con otras mujeres, pero no ser hombres bíblicamente. Y si usted es hombre y usted no da honor a su esposa, aunque ella no sea fácil, Dios nos ordenó darle honor, tratarle con honor, tratarla con honra, no tratarla a gritos, porque vamos a querer gritarla. No decirles que tú eres así, igual que tal. No, hay que darle honor como a vaso, con gran fragilidad, con gran delicadeza. Y jovencita, si tú estás considerando a un jovencito y no te trata bíblicamente y no se comporta con un hombre bíblicamente, espera hasta que cambie o pide consejo al pastor. Pide consejo al pastor en cuanto a ese joven. Muchos hombres
Dice la palabra de Dios en la siguiente parte del versículo, dice: dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Y aquí está, podemos haber muchos hombres escuchando la palabra de Dios y nuestras oraciones tienen un estorbo, y no solo con mayúsculas, sino que Dios no escucha nuestras oraciones. Si usted no trata bien a su esposa, Dios no va a dar atención. Hay un estorbo, y el estorbo es la idea, es lo que impide que esa oración se dirija a Dios, que Dios responda. Pero muchos hombres, por no vivir sabiamente, por no dar honor a la mujer, no tratarla como un vaso frágil y como a coherederas de la gracia de Dios, le tratan como quieren, le hablan como quieren, en su mente les dicen lo que quieren, están esperando, es más, no quieren ni llegar a casa, están pensando que si tuvieran otra mujer, están pensando que si es que la vida les hubiera sido diferente, y dicen que son hombres. Un hombre bíblico es un hombre que sabe aguantarse, es un hombre que tiene templanza, que sabe tener dominio propio en Cristo por el Espíritu Santo. Es un hombre que dice: yo voy a agradar a Dios y yo voy a dar honor a la mujer como a vaso frágil. Y si tu esposa a ti te dice que tú tratas mejor a otra persona y tú no lo tratas bien a ella, ¿qué esperas para cambiar? Y si otro hombre está tratando mejor a tu esposa y tú estás tranquilo, si tú ves que llega por ahí alguien y trata mejor a tu esposa, y tú ves cómo la atiende, tú ves cómo le abre la puerta, tú ves cómo le ayuda cuando se le cae algo, y tú estás tranquilo, o si tú ves de que otra persona le da más atención a tu esposa y tú estás tranquilo, y no digas que eres temeroso de Dios, no digas que eres un hombre bíblico, no digas es que ya soy así, ya tengo los años encima, no digas eso. Te has vuelto un hombre costumbrista, te has vuelto un hombre de tradición, te has vuelto un hombre que se ha enraizado con la sociedad. Somos de Cristo, y nuestro temor debe ser agradarle a Dios con temor y con temblor. Pero muchos oran y pueden vivir 1 año, 2 años y 3 años, y sus oraciones tienen estorbo. Aunque venga y ore cualquier persona, tu oración, tu petición no será escuchada por Dios, no será respondida por Dios. Y aunque clames y llores, si tú no vives con tu esposa sabiamente, dándole honor y tratándola con gran fragilidad, con gran delicadeza, es que ella me conocía que soy así. Pues dice que muchos pecados, muchos los hemos cometido por ignorancia, pero la ignorancia no es, cuando ya escuchamos la palabra de Dios, Dios nos pide cambiar. Yo no estoy casado, ¿y cómo te comportas con las mujeres? Yo tengo novia, y tu novia se ha dado cuenta de que tú la tratas de una forma antibíblica, de una forma como tú quieres, porque tú eres así. ¡Qué hombre! El anhelo debe ser un hombre bíblico. Y muchos viven, y su esposa viven vidas desdichadas, vidas tristes, y vienen y oran y dicen: tengo tal petición, y tú crees que Dios te va a escuchar. Hermano, con todo el respeto te lo digo, Dios no te va a escuchar, porque Dios escribió que tienes estorbo. Y el estorbo de Dios no es el estorbo como este púlpito que está aquí. Este es un estorbo físico que rápidamente puede ser quitado. Cuando Dios dice estorbo, es que es un impedimento espiritual, que Dios no puede atender tu clamor, aunque clames. Aunque clames por tus hijos, aunque clames por tu salud o por la de otros, Dios no va a dar atención espiritual, porque tu oración tiene estorbo, por no ser un buen esposo, por no tratar con respeto, por dejar que tu esposa ya se acostumbre que tú la trates como tú quieres tratarle. No debe ser así, hermanos. Hermanos, y esto, yo le había dicho que esta enseñanza va dirigida al hombre, y somos hombres.
Pero ¿a qué esposa no le gustaría tener un hombre que la trate bíblicamente? Un hombre bíblicamente. ¿A qué jovencita no le gustaría que Dios le conceda el poder tratar y el poder conocer y el poder casarse bien con un hombre bíblicamente? ¿Qué significa ser hombre bíblicamente? Ser un hombre consagrado, ser un hombre temeroso de Dios. Eso es que el hombre casado respeta a su esposa. El hombre trata a su esposa delicadamente, aunque ella no sea fácil. Y déjeme decirle, hermano, aunque ella no sea fácil. No sea fácil. La esposa, ella no va a ser fácil. Y por eso es que Dios, Él dice, para que las oraciones no tengan estorbo. Porque esto no implica si ella es fácil o ella es difícil. Esto tan solo si usted es hombre. Si usted es hombre. Hombre también significa ser apartado del mal. Escuche lo que dice Isaías 33, 15, 17. El que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencia, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala, este habitará en las alturas, fortaleza de roca será su lugar de refugio, se le dará su pan y sus aguas serán seguras. ¡Qué hombre! Dice que este hombre no le gusta recibir dinero por lo bajo. No le gusta, dice que este hombre, dice que sacude sus manos para no recibir cohecho, que no le gustan las ganancias de violencia, dice que tapa sus oídos para no oír propuestas, o sea que cuando hay algo malo, tapa sus oídos, dice la palabra de Dios. No es que se queda ahí escuchando y jajaja, se sigue riendo, así sí, yo también le hago a eso. Dice que cierra sus ojos para no ver cosa mala. Dice que este hombre cierra sus ojos, mi amado hermano. Quizá a usted le gustaría que estemos hablando para la mujer, pero Dios no permitió nacer hombres. Y si usted nació hombre, su única atención debería ser a la palabra de Dios y desear, yo quiero ser un hombre bíblico. Yo no quiero ser Irving. Yo no quiero ser el del apellido de mi familia. Yo no quiero ser al que recuerden tan solo por mis hechos y mis obras. Nosotros debemos ser recordados, hermanos, como Dios dijo, solo por su justicia salvarían sus propias vidas. Y que nuestro nombre en los tiempos contemporáneos que estamos viviendo, Dios diga, muy bien, tú quieres ser un hombre bíblico, tú quieres luchar contra todo lo demás, porque ya luchaban contra todo lo demás para el tiempo de Ezequiel. Un hombre apartado de maldad, dice que cierra sus ojos para no ver cosa malo. Hermano, hermana, lo cierra. Cuando justamente él ve que algo va a ser de mal para sus ojos, él lo cierra. Él los tapa, dice la palabra, dice que él a propósito dice, pero no, yo no tengo que ver eso, tengo que ver a otro lugar. Esto es algo deshonesto, esto es algo inmoral, yo no voy a ver eso. Por favor, si alguien ayuda por ahí con el audio. Un hombre, este hombre, esto es muestra, hermanos, de que como hombres nosotros no podemos tener las cosas controladas y que nosotros somos vulnerables, pero hemos sido llamados a ser hombres bíblicos, que podemos tapar nuestros oídos, apartar nuestros ojos del mal. Si tú tienes padre, ¿no te gustaría que tu padre sea así? Tener un padre bíblico. Si tú eres esposa, ¿no te gustaría que tu esposo sea así? Que tú sabes que él tapa sus ojos para no ver maldad, que tapa sus oídos para no escuchar la maldad. Su justicia, un hombre justo. Dice que este hombre no le gusta el robo, no le gusta guardarse lo que no es de él. Por el temor que tenía Job hacia Dios, él se apartaba del mal.
Muchos hombres dicen que temen a Dios, pero no se apartan del mal. Si usted es hombre, apártese del mal. Cuanto más apartado del mal, eso muestra tu temor a Dios. Pero muchas veces duele que la gente se burle de uno. Pareces mujer que solo vives en tu casa y no sales de ahí, que es que no te dan permiso. Ya no sales con nosotros, que somos tus amigos. Ese desde que se casó. Ese jovencito solo vive en su casa con su mamá y con sus hermanos. Y tu misma carne te puede decir a ti: sale, disfruta, mira lo que quieras, nadie se va a dar cuenta. Un hombre apartado del mal, un hombre que decide apartarse del mal. Hombre significa también ser un padre espiritual. Si volvemos al libro de Job, mis hermanos, que habíamos leído antes, el versículo 4 y el versículo 5 dice: e iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Verso 5: y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus oraciones. De esta manera hacía Job todos los días. Aquí tenemos muestra que no necesariamente los hijos estaban en presencia o vivían en la casa de Job. Tus hijos ya no viven contigo, ora por ellos. Tú eres el padre, tú eres el hombre. Tú eres como Job hacía la labor de sacerdote, que él ofrecía, dice, él se levantaba y ofrecía sacrificios, holocaustos, conforme al número de sus hijos. Si tus hijos ya no están contigo, ora por ellos. Aunque viva en otro lugar, pide por ellos. Tú sabes que ellos pecan, conforme a sus pecados tienes que orar. Y si tus hijos viven contigo, hombre significa ser un padre espiritual. Un hombre que habla con sus hijos personalmente acerca de su condición espiritual no tiene que dar vergüenza hablar con los hijos de la vida espiritual de ellos. No debe darle vergüenza a usted, hombre, pero usted de pronto diga: no, en mi casa ya no hay hombre, yo vivo sola y tengo mis hijos. Pídale a Dios el poder de Él para usted poder conducir a sus hijos bíblicamente, ser una mujer bíblica. Y usted diga: pero si usted es hombre, no tenga vergüenza tratar y pedirle a sus hijos cómo estás en tu vida espiritual. Lee tu Biblia. Ven, vamos a leer conmigo. ¿Qué opinas de este versículo? ¿Qué opinas de este pasaje? ¿Escuchaste la predicación? Sí, vamos a hablar bíblicamente. Vamos a dejar el pecado a un lado. Vamos a dejar las personas a un lado. Las personas son mentirosas. Las personas nos suelen engañar, nos suelen traicionar. Pero vamos a hablar de la Biblia. Vigila por su vida espiritual. Un hombre bíblico es un padre espiritual en su casa. Él es el líder y también es el líder espiritual de su esposa. Es el líder espiritual de su esposa y él habla con ella de la Biblia. ¿No dice la Biblia que las mujeres guarden silencio en la congregación y que pregunten a sus maridos en casa? Que pregunte a tu marido. Es que él no sabe y dice que es tu marido y dice que es un hombre bíblico y dice que tiene temor de Dios. Dios dice que le tiene que preguntar a su esposo, y el esposo, aunque no sepa: mira mi corazoncito, yo y no sabe qué decirle. Yo voy a leer y te voy a compartir. Esa es la Biblia, mi amado hermano. Que pregunte en su casa. Que él sea lo que Dios le está diciendo, que sea su líder, que sea su guía, que sea su pastor en su casa, que sea el que le enseña a ella en su vida espiritual y no sea la mujer que le está enseñando al esposo en su vida espiritual. Dios dice: tú, si eres hombre, un hombre bíblico, tienes que enseñarle a tu esposa en su vida espiritual. Imagínense con los hijos. Quiso tener hijos, hay que enseñarle a los hijos. Los hijos, cuando nosotros hemos sido hijos, qué impacto grande era, aunque nuestro padre, uno no se daba cuenta, pero el papá sacaba fuerzas para venir y preguntarte sobre tu vida espiritual, porque es área espiritual.
No se trata de comprarte un pantalón, de comprarte unos tenis, es el área espiritual. Que un padre saca fuerzas valientes espiritualmente, Dios le da sabiduría para saber conducirse en su casa. Trata a su esposa con honra, como vaso más frágil, y a sus hijos, Él es su guía espiritual. Y saca fuerzas y valentía. ¿Cómo vas, hijo, con tu vida espiritual? Cuéntame, ¿qué decisiones tú has tomado últimamente para el Señor? Hombre que habla con sus hijos personalmente acerca de su condición espiritual. Hay padres que no hablan con sus hijos acerca de su condición espiritual. Les tienen miedo. No tiene que dar miedo, hermano. Yo no tengo papá, de pronto usted diga. Yo no tengo papá que viva conmigo. Pues Dios dice que si tú eres hombre, un día tienes que hacer ese papel, ese rol, y tienes que practicarlo en tu propia vida. Y tú y yo nos obligaremos voluntariamente a hacerlo con gusto, porque queremos ser hombres bíblicos, hombres que somos líderes espirituales. Hay padres que no oran por la condición espiritual de sus hijos. Y eso es algo que tenemos que rectificar. El esposo debe ser el líder espiritual en su casa, hijos e hijas. El líder espiritual es aquel que las decisiones, mi amado hermano, mi amada hermana, las decisiones se toman basadas en la Biblia. ¿No dice en el libro de Efesios capítulo 6 que el mandamiento con promesa es que los hijos honren a sus padres en todo, para que tengan larga vida sobre la tierra? Y ahí le da la autoridad al padre y el temor al hijo de querer honrarlo, porque Dios lo ha puesto en el hijo ese temor de querer honrar al padre y tenerle también temor al padre, impuesto por Dios espiritualmente. Y el padre le diga: hija, hijo, papá, ¿qué te parece esa jovencita? Papá, ¿qué te parece ese jovencito? Me pretende. Y el papá, al ser el líder espiritual, él da el consentimiento, o sí o no, para un noviazgo. Porque ese es su rol. Porque si es que el jovencito o la jovencita se casa porque no sabe distinguir, de pronto es tan niño, tan joven, que se mete en un noviazgo solo porque le dijeron cosas tan bellas y preciosas, y regalos y flores, y cuando llega a la edad adulta y dice: ¿cómo yo fui tan inmaduro? Si no tuve madurez en Cristo, imagínense. Y el padre diga, y la hija cuando crece o el hijo cuando crece: gracias, papá, porque tú me ayudaste a ver. Porque la gran mayoría, cuando son jovencitos, tenemos y tendremos la tendencia a poner los ojos en donde lo que nos llama la atención, la tentación, lo que nos atrae y lo que nos seduce. Pero ya está ese papá que debe ser el líder, que enseña. Y ese papá con temor espiritual, él le va a hablar a su hijo y a su hija: hija, todavía no. Si ese jovencito es para ti, todavía Dios no me ha mostrado que Él es también para ti. Porque si esa jovencita se casa con quien no era, va a llorar toda su vida, pero también el padre. ¿No dice la Biblia que herencia de Jehová son los hijos? La herencia de Jehová para con los padres son los hijos, y Dios va a pedirte a ti cuenta por esa herencia. Tú elegiste la escuela, pero tú no le ayudas a él a distinguir si ese jovencito le conviene o esa jovencita le conviene. Lo menos importante lo haces, pero lo más importante no. Y ahí está el hombre. Un hombre que intercede por sus hijos cada mañana, como ya habíamos visto. Hombre significa ser trabajador. Job 1:10, hermanos, Job 1:10 dice la palabra: no le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene. Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Hermanos, desde cuando nosotros estamos en Cristo y decidimos nosotros agradar a Dios en todo, la Biblia nos habla en los Salmos y nos enseña que Dios nos va a ayudar a salir adelante, a progresar. Dios nos va a bendecir, pero dice aquí que con el trabajo de sus manos. Trabajaba. Hombre significa ser trabajador. Dios bendijo el trabajo de las manos de Job.
Uno de los problemas más grandes del hombre es que no quiere trabajar. Es también la pereza. Si es que tu esposa trabaja o si nuestra esposa trabaja, tenemos que ayudarle en casa. Porque el que fue llamado a trabajar fue el hombre. Y la mujer hoy en día se expone a ser vulnerable por la sociedad y por muchos hombres en donde ella trabaja. Y hasta ella es causa de burla, causa hasta de atracción para otros, hasta se siente mal, pero tiene que trabajar por las condiciones financieras de hoy en día. Pero si tú eres hombre, tú tienes que ser el líder espiritual, pero si ella trabaja, tenemos que ayudarle en casa, si ella trabaja. El problema más grande es que el hombre le gusta dormir. Hace mucho sol, dice, está muy caliente, hoy no lo hago. Y la esposa dice, ¿cuándo lo vas a hacer? Cruza las manos, dame tal cosa, quiero tomar. Solo está pidiendo y está pidiendo. Hoy en día nos enseñaron mal nuestros padres muchas veces, o las costumbres. No queremos hacer nada, pero un hombre tiene que trabajar. Hay muchos hogares en pobreza, porque dice la Biblia que en el barbecho de los pobres se pierde el pan por falta de juicio. Puede que no tengamos cantidades financieras en el banco, pero dice que aunque haya un pobre en Cristo, cuando no hay sabiduría, dice que por falta de ciencia, por falta de sabiduría, el pan se pierde, aún cuando somos pobres. Y hay muchos hombres que no trabajan y muchos hombres no son buenos con las finanzas. Ser hombre también significa, hermanos, que vas a ser probado. En el versículo 12 dice así, Job 1:12 dice, dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Hermanos, si eres hombre significa que tú y yo también vamos a ser probados. No tienes que ser adulto para ser probado. De joven Dios te va a probar. De niño vas a ser probado. Vas a ser probado como hombre en tu trabajo, con tus hijos, con tus hijas, menores o mayores, solteros o casados. Vamos a ser probados en nuestros hogares, con tu esposa o con tu esposo, pero el hombre va a ser probado. Y hermanos, esta es una área en la cual tenemos que estar preparados. Van a venir pérdidas, como le pasó a Job. Va a haber ocasiones que se va a perder la casa, quizá. Vas a perder algún terreno. Vas a perder alguna propiedad. Vas a perder alguna inversión. De pronto te lo quitaron. De pronto hasta tu propia familia te hizo maldad. Pero mantenga su integridad. Job 2:3 dice así la palabra. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, que todavía retiene su integridad? Hermano, retenga su integridad, aunque vengan las pruebas. Yo voy a mantenerme íntegro, Señor, porque yo sabía que iban a venir las pruebas. Vas a ser probado con tus hijos. Los hijos caen. Los hijos se apartan de los caminos de Dios, tuercen sus caminos. Los hijos sufren accidentes, enfermedades, incluso muerte. ¿No le pasó esto a Job? Cuando los hijos blasfeman contra Dios, y muchos ya no quieren ni siquiera creer en Dios. Dios también probó a Job físicamente. Job ya no podía ni siquiera trabajar. Es más, Job no podía atender a su esposa. Job podía solo quedarse sentado en medio de la ceniza y él estarse ahí rascando. Dios le estaba probando físicamente. Hermanos, tenemos cuerpos de carne. Vamos a ser probados. Y esto fue una de las cosas que le pasó a Job. Hermanos, Dios probó a Job con su esposa. Escuche lo que dice Job, capítulo 2, versículos 9 y 10. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad?
maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado, ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal? No lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. Escuche también lo que dice Job capítulo 19, versículo 17. Job capítulo 19, versículo 17. Dice la palabra: mi aliento vino a ser extraño a mi mujer, aunque por los hijos de mis entrañas le rogaba. Si eres hombre, también vas a ser probado con tu familia, pero también con tu esposa. Hermano, aquí dice que Job, él le rogaba a su esposa y dice, mi aliento. ¿Qué es lo que más en cercanía comparte un matrimonio? Y dice, mi aliento. O sea, cuanto más cerca yo estaba con ella, vino a ser extraño. O sea, no le gustaba, quería que yo me aparte. Dice, aunque por los hijos de mis entrañas yo le rogaba. Job le lloraba y le decía, mujer, no seas así. Mujer, no me trates así. Mira nuestros hijos. Mira, ve que ellos han muerto. Mira, ve, pero Dios... y ella se le burlaba. También Dios probó a Job con su esposa. Hermano, cualquier cosa que te haga tu esposa, Dios, Él a ti te da la integridad para permanecer firme en Él. Y Job dijo, mi aliento vino a ser extraño a mi mujer, aunque por los hijos de mis entrañas le rogaba. Las pruebas de Job fueron paralelas a la fe de Job. Job mantuvo su integridad. Y por último, hombre significa también ser paciente. Hombre también significa ser paciente. Escúchelo, acompáñeme, Santiago capítulo 5, versículo 11. Santiago capítulo 5, versículo 11. Está, digo, Hebreos, Santiago, dice la palabra, Santiago 5, verso 11. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Hombre significa ser paciente. Una de las áreas donde cae o llega la bendición de Dios es, hermanos, la paciencia. Es la paciencia. Ya estamos terminando, hermanos. En nuestro corazón debe estar ser un hombre bíblico. Ser un hombre consagrado al Señor, un hombre temeroso de Dios, un hombre que honra y respeta a su esposa cuando ella no está presente. Un hombre que también honra y respeta y trata con fragilidad y él es un hombre que aunque su esposa ya no esté presente, aunque ella no sea fácil, él la trata con honra y sus oraciones no tienen estorbo. Ser un hombre trabajador, ser el guía espiritual. Ser hombre también significa ser paciente. Hermanos, tenemos que ser pacientes. Un hombre paciente, aunque no esté casado, es un hombre que sabe esperar. Sabe esperar en el Señor. Señor, si es que todavía no me dan el permiso, yo no lo haré. Si es que mis padres todavía no me han autorizado a hacer esto, no lo haré. Seré paciente. Si es que a mi esposa y hemos hablado, aún no le agrada esto, con respeto al Señor, tendré que esperar. En mi trabajo, en mi empleo, tendré que esperar. Me gustaría que las cosas sean mejor. Tenemos que ser pacientes. Me gustaría que mi casa sea un buen lugar. Empieza contigo, hombre. Hombre significa ser consagrado, hermanos. Hermanos, que nosotros, al estar aquí esta mañana como hombres, las mujeres, ellas puedan ver que hemos decidido nosotros portarnos como hombres bíblicos. Que vean en nosotros que vamos a obedecer la palabra del Señor. Que nosotros queremos guardar sus mandamientos, sus estatutos. Que la esposa vea el cambio de uno cuando lleguemos a casa. Que los hijos puedan ver que nosotros somos hombres bíblicos. Si tienes novia, si tienes un noviazgo,
o alguien te pretende que busques ese perfil de un hombre bíblico en un varón. Y que todo joven diga, yo quiero ser un hombre bíblico. Yo quiero agradar a Dios. Yo quiero que cuando Dios juzgue y Él diga, en toda esa urbanización, en todo ese estado, por la maldad que ocurre ahí, por su vida, por su justicia, y diga tu nombre. Y diga nuestro nombre. No pienses que diga el nombre del hermano, indigno soy yo. Piensa en tu nombre, varón. Piensa en ti, piensa en tu familia, porque tú eres el que va a conducir esa casa. La familia de Job se salvó. La familia de Noé fue salva. Y Daniel también tuvo su familia. Dios no se contradice, hermanos. Tú tienes casa, tú vives en un lugar, tú tienes hijos, tú tienes esposa. ¿Y por qué nosotros vamos a querer contradecir las Escrituras? No, hermano, no tiene que ser así. Debemos nosotros desear ser hombres bíblicos. Vamos a orar. Puestos de pie, por favor, hermanos, oremos.